El cambio climático es un problema urgente. En la COP27 en Egipto, las naciones del mundo discuten, entre otras cosas, cómo paliar los efectos de la crisis ambiental y cómo actuar para no superar los umbrales críticos en materia de aumento de temperatura y de emisiones de gases de efecto invernadero. Hablaremos sobre cómo afecta el cambio climático a Uruguay y qué puede pasar en nuestro país y en la región. También de las posiciones que llevamos a la COP27. Tendremos tiempo además para ver cómo se aplica la ingeniería ambiental en la gestión de residuos sanitarios en el Hospital de Clínicas y para conocer un estudio que utiliza drones para investigar a las tortugas marinas que llegan a las costas de Rocha. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Distintas miradas tendremos hoy sobre un tema que de ninguna manera se puede agotar desde un solo sitio geográfico, desde una sola disciplina científica. Pero vamos a comenzar hablando puntualmente de cambio climático. Después, cuando nos metamos un poco más en la COP, aparecerán también algunos temas económicos que no son menores y los acuerdos o no entre las naciones y las regiones. Pero le agradecemos muchísimo una vez más, ya nos acompañó el año pasado y para hablar también de cambio climático, al investigador Marcelo Barreiros. Marcelo, bienvenido, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Marcelo integra, como ya lo dijimos la otra vez, el año pasado, el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, más conocido por las siglas. Además, bueno, es docente del área de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencias. Marcelo, el IPCC, el año pasado cuando nos acompañaste, acababa de emitir el primer capítulo de un informe que ya hoy suma otros dos más. Exacto. Y ninguno mejora el tono. No, no, definitivamente. El capítulo en el que yo contribuí es el capítulo que tiene que ver con la ciencia del cambio climático. Y bueno, una de las grandes conclusiones es que ya no se puede realmente dudar sobre la acción humana sobre el clima, de que ha sido la actividad humana la gran culpable del aumento de temperatura media global del planeta en 1.1 grado y otros cambios climáticos que vienen asociados como cambios en regímenes de lluvia, altura del nivel del mar, descongelamiento de glaciares, etc. El problema es visualizarlo a escala, o sea, hace falta una actitud unificada a nivel planetario, pero creo que para que cada uno entienda su parte, lo sienta como propio, como cercano. Cuando llueve mucho, o cuando hace mucho calor, o cuando como ahora el invierno no se termina de ir, rápidamente decimos el cambio climático. Después prendemos el auto y nos vamos, ¿no? O seguimos con los mismos hábitos de siempre. ¿Esa es la parte más complicada? Bueno, yo creo que la parte más complicada primero es tratar de entender que no todo lo que pasa en el clima es debido al cambio climático, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? O sea, sí. Nuestro clima en particular en Uruguay tiene una gran variabilidad climática, ¿sí? Eso significa que siempre ha habido eventos extremos de lluvia, siempre ha habido olas de calor, siempre ha habido viento muy intenso. El tema, lo que hace el cambio climático esencialmente es exacerbar o cambiar la frecuencia de ocurrencia de estos eventos, ¿sí? Entonces, uno de los temas de investigación que están de punta es justamente el atribuir eventos climáticos o eventos meteorológicos al cambio climático. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando en la COP, que vamos a hablar quizás en 5 minutos, no sé si queremos adelantarnos un poquito, uno de los temas fundamentales es generar un fondo de daños y pérdidas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Si nosotros determinamos que un determinado evento es debido al cambio climático, eso significa que hubo alguien que emitió gases de efecto invernadero que generó el cambio climático y por lo tanto es culpable de alguna razón. Entonces, bueno, eso entra, es que primero tratar de determinar que ese evento climático o meteorológico es debido a la acción humana. Porque eso, en definitiva, terminas de alguna forma diciendo, bueno, si tú sos el culpable por haber emitido tantas emisiones de gases de efecto invernadero durante tanto tiempo, bueno, ahora en principio deberías resarcir a las personas, al pueblo, a la ciudad que fue afectado.
Una de las noticias que veíamos más recientes es, por ejemplo, que los estados insulares del Pacífico, en la primera línea de los que se sabe que van a sufrir problemas serios por la suba del nivel del mar, están reclamando justamente que se constituya ese fondo e incluso que no solo lo formen los estados, sino, por ejemplo, las empresas petroleras. Ahora la pregunta es, ¿va a haber que hacer una especie de juicio global cada vez que haya un evento climático extremo? Bueno, está bien. Tiene como dos partes este fondo que se fuera a crear. Uno, primero, es que se termine creando. Claro. Que esperamos que eso, que es así una reivindicación hace tiempo de los países en desarrollo, la generación de este fondo. Y segundo es la implementación, cómo realmente podés actuar con eso. Y tercero, de dónde sacás la financiación para terminar pagando. Entonces, si vamos a la segunda parte es la que yo comentaba. O sea, realmente hace unos años no era posible atribuir de ninguna forma un evento meteorológico, un evento climático a la acción humana. Hoy se han desarrollado metodologías científicas que permiten decir, bueno, tal evento en ausencia de cambio climático hubiera sido mucho menos probable de lo que se entiende que ocurrió y hubiera sido mucho menos intenso. Entonces es posible, en cierta forma, atribuir un evento meteorológico y eso se hace en forma, no diría regular, pero hay un conjunto de científicos a nivel mundial que crearon, digamos, una especie de sociedad entre ellos, en los cuales cuando ocurre un evento meteorológico climático de escala muy importante, por ejemplo, las inundaciones de Pakistán de este año, en el cual un tercio del país quedó bajo agua, las inundaciones de Europa en Alemania, las olas de calor en Canadá el año pasado. Bueno, ese tipo de eventos que son muy, muy grandes, afectan a un número muy grande de gente. Bueno, este grupo de personas estudia si realmente ese evento puede atribuirse a la acción humana o en qué porcentaje podría atribuirse y en qué porcentaje no. Y eso es algo que realmente a nivel de Uruguay no tenemos todavía, pero es una línea de investigación que sin lugar a dudas hay que desarrollar. Se señala insistentemente y a su vez también tratan de defenderse al sector petrolero como uno de los grandes responsables. Ahora yo me temo que atrás del petrolero el segundo sector señalado sea el sector ganadero, con lo cual pasaríamos a estar como acusados y no tanto como quienes van a sufrir el impacto. O hay más bien una presión de otro tipo de grupos, porque cada vez más se habla de las emisiones de metano, que son en definitiva las que nos traen problemas a nosotros. Sí, bueno, está claro, ahí capaz que podemos ir un pasito más para atrás dale. Y decir que, bueno, que sí, dentro de lo que es las emisiones de gas de efecto invernadero de Uruguay, el dióxido de carbono no sería el mayor problema, está más asociado sobre todo a la parte de transporte, pero sí la parte de la emisión de metano por la actividad agropecuaria es uno de nuestros mayores problemas. Ahora, es verdad que el gas metano tiene un poder de calentamiento entre 20 y 25 veces mayor que el dióxido de carbono y por eso se ha puesto el ojo mucho en los últimos años. También es verdad que el metano no vive mucho tiempo en la atmósfera, ¿sí? Vive en el orden de 10, 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Está bien. Supongamos que logramos disminuir las emisiones de metano. Lo que hacemos es comprar tiempo, pero no resolvemos el problema. El problema lo vamos a resolver cuando dejemos de emitir dióxido de carbono, ¿sí? Porque es un gas que tiene un tiempo de vida en la atmósfera de cientos de años. Y mientras esos gases estén en la atmósfera, van a generar un efecto invernadero más intenso y por lo tanto van a seguir calentando el clima. Entonces, el metano sin duda hay que tratar de disminuirlo, pero el problema fundamental es la emisión de dióxido de carbono. Marcelo, siempre haces hincapié y lo hiciste al principio de la nota, en la necesidad de mirar todo esto como una película larga y no como un cortometraje. Ver periodos de décadas para realmente poder hablar o no de un cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial acaba de comentar que los últimos 8 años fueron los más calurosos desde que hay registros en el planeta. ¿Es una escala válida? ¿8 años? Es una escala válida en el sentido de que ya la tendencia es muy clara. Entonces, la tendencia del calentamiento de los últimos 60, 70 años es muy clara. Entonces, bueno, el hecho de que los últimos, casi la última década, sean los años más cálidos, ya esencialmente refuerza ese sentido de que la temperatura media del globo ha aumentado.
Hay una cosa ahí que mencionaste que es importante y es la escala. Cuando uno habla de temperatura media global, la variabilidad año a año es mucho menor que la variabilidad de cuando uno va a una región determinada. ¿Está bien? Entonces, décadas ya tienen un cierto valor estadístico. Igual, el IPCC, cuando habla del aumento de 1.1 grados en las últimas décadas, siempre habla de por lo menos 20 o 30 años, nunca habla de 10 años. O sea que en realidad es una forma de verlo, está en consonancia con ya lo que sabemos del IPCC y realmente no hace ninguna diferencia. Yo sé que lo que te voy a preguntar es más utópico que concreto, pero ¿qué debería pasar en un ámbito como es este de la COP para decir, bueno, por fin se ha tomado un rumbo, un acuerdo decente? Pasa por lo económico, pasa por decisiones productivas, pasa por los que no van a ir a reunirse a la COP, que son algunos de los principales emisores, por caso de China, vayan y acuerden. Bueno, primero que nada yo creo que lo importante acá es reconocer que el Acuerdo de París, que fue realizado en 2016, es algo realmente novedoso, ¿no? Porque antes teníamos el Protocolo de Kioto, que fue un acuerdo realizado en 1997, en el cual solo los países que eran grandes, digamos, que eran desarrollados, tenían que limitar sus emisiones. Estados Unidos no lo firmó en su momento y por lo tanto ese protocolo en realidad de mucho al nivel global no sirvió. El nuevo acuerdo del 2016 ya ahora le pide a todos los países, sean desarrollados o no desarrollados, que limiten sus emisiones de dióxido de carbono, de metano y todos los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Esencialmente la razón es porque es realmente urgente disminuir las emisiones. Ahora necesitamos que todos pongan un poquito. Y eso la forma de verlo es de la siguiente forma. La humanidad ha emitido desde la revolución industrial cerca de 2.500 gigatoneladas de carbono. ¿Está bien? Para no pasar un calentamiento de 1.5 grados a nivel global de la Tierra, ya vamos 1.1, o sea, nos queda 0.4. Para no pasar el 1.5 a fin del siglo XXI, nos queda un presupuesto de carbono de 500 gigatoneladas. ¿Está bien? ¿Cuánto es eso? Y bueno, por año emitimos entre 40 y 50. Si seguimos por donde venimos... 10 años. 10 años. En 2030 llegamos a 1.5. Ahora, ese presupuesto de carbono lo podemos emitir de una forma más leve, o sea, ya empezando a reducir, entonces no tenemos que hacer un corte tan grande en el 2030 de 50 a 0, sino que podemos hacer una transición. Y esa transición es justamente la que está tratando de generar a nivel de los países. Entonces, se está hablando de descarbonizar la economía para el 2050, 2060. Pero ¿qué pasa? La ventana de oportunidad para descarbonizar la economía y para evitar que superar el 1.5 grados se va cerrando, va siendo cada vez más chica. ¿Está bien? Entonces, yo creo que, digamos, uno de los outputs, de alguna forma, de esta COP27 debería ser, bueno, que los países realmente cumplan lo prometido, ¿no? Porque eso es una de las... yo creo que los acuerdos están. Lo que hoy tienen que hacer los países es esencialmente cumplir lo que prometieron y en particular el camino en el cual van a descarbonizar su economía. Y eso implica, bueno, cambio en las metodologías de producción, cambio en la matriz energética, etc. Y además hay una cosa que también me gusta siempre, creo que resaltar, y es, la tecnología no nos va a salvar. Tenemos que también tener un cambio en la forma de vida. Porque esto, en definitiva, todo termina en el consumo. Comprar el auto eléctrico no es suficiente. Todo termina en el consumo, porque para hacer ese auto eléctrico, alguien tuvo que usar energía. ¿Está bien? Entonces, creo que hay que tener eso siempre en mente. Solo una solución tecnológica no es esto. Es un problema más de sociedad a nivel global, de cambio en la forma de conducirse. Marcelo, como siempre, el tiempo que no es el clima es el que se nos voló. Una vez más, muchas gracias por venirte hasta TV Ciudad, hasta Sobre Ciencia, y bueno, la vamos siguiendo. No, por favor, un gusto, como siempre. Hasta pronto. Primera pausa en Sobre Ciencia, a la vuelta Daniela Hirschfeld y Alexandra Perrone.